encontraron paz y podían desarrollar, no sé, los trabajos, todo lo que querían. Claro, allá, todos los que fueron, es tan extenso Rusia, que estaban todos obligados a sembrar. Mi nombre es Rosa Estela Steinbach, descendiente de alemanes del Volga, y tengo 71 años, trabajé en el museo y me encanta todo lo que es historia, nuestro pueblo, la gente. Mi papá me había puesto un apodo bastante feo, me decía, en alemán decía Terretaibel, como diablo flaco. Porque no me podían alcanzar, yo tenía piernas muy largas y flacas. Así que corría. Y donde me querían dar un tirón de pelo o algo, nunca podían alcanzarme. Ellos contaban más de Rusia. Ah, de Rusia. Sí. Mi tío mayor, que vino de 12 años de Rusia, entonces él tenía vivencia de cómo era la casa, de cuando salieron de Rusia, que era un domingo, que quedó todo sobre la mesa, los platos. La abuela le daba mucha tristeza irse porque estaba embarazada de mi papá y no quería dejar Rusia, pero era en el 1912, finales 13, y había efervescencia de guerra y tenía un familiar que les dijo, entonces el fantasma de la guerra hizo que ellos emigraran hacia Argentina. Mis primeros recuerdos son todos de Colonia Hinojo, cuando las calles eran de tierra, las veredas altas, jugábamos con los chicos, los vecinos, mañana, tarde y noche nos tenían que llamar para que entremos. Mi mamá contaba que cuando llevaban la comida al campo a los hermanos, ellos también ayudaban el choclo a cosechar. Se trabajaba muy duro. La mujer ayudó siempre muchísimo en la economía del hogar. Siempre. Trabajaba muy duro. Sí. Mi mamá más que nada nos quería enseñar a cocinar, pero no había caso conmigo. No me gustaba cocinar, no me gusta cocinar todavía tampoco. Se conservaba mucho la tradición, la sopa de pollo, de gallina, los fideos caseros, finitos, el perejil que se ponía a último momento y daba un aroma muy especial. También la cebollita frita, la crema puesta sobre esas empanaditas, Maultaschen, relleno de ricota y manzana. Y arriba se doraba cebolla y crema y se servía, eso era muy rico. ¿Y no tenía manzana alguna de esas recetas? Sí, tenía manzana y se hacía el strudel de manzana con crema, un almíbar que lo hacemos hasta ahora, con la masa muy finita que se extendía sobre la mesa y se ponía una sábana, un trapo bien limpito que se guardaba enharinado, la masa se abría arriba con las manos y era tan transparente que parecía un papel de calcar. Después toda la manzana rallada, crema y azúcar. Y se levanta la tela y se enrosca, se enrolla, va a la asadera y es riquísimo. Es riquísimo. Se hacía los viernes generalmente el pan casero, el pan ruso, el Tinnekuchen, la masita de amoníaco en los hornos de barro, los viernes para que tuviésemos todo el fin de semana, si venían visitas, siempre se guardaba en latas. Claro, se conservaban las masitas de amoníaco, ¿no? Se conservaba. Y el hombre siempre tenía la precaución de tener alguna bebida espirituosa.
algún coñac, algo siempre para convidar a algún amigo. Claro. Las reuniones familiares eran muy lindas, se visitaban mucho. El horno de barro estaba afuera en el patio y el lechón y esas cosas afuera. Y adentro estaba generalmente la cocina a leña. Sí, y se criaban gallinas, patos. Habían charcos en los patios, en la casa vieja. Había un charco donde tenía siempre agua y los patitos ahí estaban nadando. Se criaban lechoncitos. ¿Y se hacía huerta? Y se hacía huerta. Claro, así que el aroma de la cocina era súper fresco. Todo, sí. Rabanito, zanahoria, lechuga, acelga. Siempre estaba todo ahí. En una esquina del patio de la casa estaba cerrado con alambre, una puertita. Sí. Se regaba una vez por día y se buscaba todo ahí, sí, como huerta. Los días de lluvia, mi papá cuando venía temprano del trabajo, tiraban una frazada vieja en el piso. Él se sentaba con nosotros y nos contaba cuentos. Hansel und Gretel. Gretel, ¿no? Hansel y Gretel. Historia, inventaba, y a veces ya no le quedaba más y sabíamos que mi papá empezaba a inventar, y como él inventaba le preguntábamos, y entonces siempre tenía una bruja, tenía que la quemaban, un lobo, los bosques de Alemania, pero mi papá no inventaba cuentos. Mi papá trabajó primero en Coronel Suárez, trabajó en el campo. Se vinieron a Colonia Hinojo porque mamá había estado interna en el colegio acá Santa Teresa y le gustó siempre el pueblo. Era el auge de la fábrica. Entonces papá empezó a trabajar en la fábrica Cerro Indiano, fábrica de cal. Hizo hasta 6º grado nomás, pero llegó, era capataz y hacía todas las cuentas de cabeza. Bueno, trabajó ahí hasta que presentaron quiebra, los dueños eran Giovanni y Vieites de Buenos Aires, y cuando venían ellos cenaban en casa, me acuerdo, en la casa vieja, y mi papá era tan severo y honrado que lo indemnizaron a él repartió todo el dinero entre los empleados. Y le dijeron que se lleve el camión. Mi papá no se llevó el camión. Y estuvimos, eso contaba más, 11 quincenas sin cobrar. Y mi papá entró en Calera Baiman, pero ya era una calera mucho más chica, nunca le pagaron salario familiar. Entonces había que ajustarse mucho. Habían épocas difíciles, pero nunca nos faltó el pan, jamás. Y anotaban libreta y se pagaba, y siempre se pudo pagar todo. Y en casa lo que escuchaba mi papá siempre, las novelas de Radio Porteña. Las radionovelas. Entonces las radionovelas al mediodía, entonces había que comer en silencio porque ellos querían escuchar. Y de ahí me nació, pienso mucho, el amor por el teatro. Jugábamos a la mancha, a las figuritas de cartón, que las encimábamos, ganábamos, rondas, a la rayuela, a la escondida, de todo un poco. Una niñez muy linda, muy tranquila, donde estábamos jugando prácticamente sobre la calle, por la cantidad, por los pocos vehículos que habían, subirnos a los árboles, y vuelta a vuelta alguien que se caía. Papá era encargado de la limpieza, de todo el orden del club.
Así que nosotros estábamos siempre ahí. Yo desde los 5 años estaba agarrada de las piernas de mi papá y al club. Claro. Y los bailes, las orquestas, la gente que venía, el sodero que le decíamos Martínez de Hinojo, venía a descargar toda la bebida, habían unos piletones grandes porque no existían heladeras y se traían barras de hielo, se envolvían en arpillera, bolsa tipo arpillera abierta y se ponía sobre la bebida para enfriarla, no habían heladeras. Me gustaban los cuentos y me gustaba... La sentaba mi hermana y la vecina Eri Hillery, mi hermana, sobre ladrillos. Y yo ponía ramas, hacía como la entrada a un escenario y le empezaba a inventar historias. Y siempre había una gitana que había robado a un chico y entonces venía toda la historia de la familia buscando un chico perdido. Un poco de tu papá. Y ellos tenían que llorar y después yo le tenía que decir que me aplaudan, porque si yo le había contado una historia y había preparado con hojas, ramas, yo me hacía un escenario ahí, en cualquier lugar. Cada uno tenía su trabajo. Si bien teníamos mucho tiempo para jugar, pero también uno tenía que lavar los platos, el otro hacía mandados. Mi hermana mayor era modista, entonces ya estaba ocupada de la ropa, de planchar. Sí. Nos enseñaban a coser, a tejer con aguja crochet. Sí. Nuestras mamás nos enseñaban a hacer cadenitas y nos daban todos retacitos de tela. Y era una cosa muy buena porque estábamos interesándonos por lo que eran trabajos. Los sábados generalmente teníamos que baldear los corredores, que eran todos con macetas, es decir, de lata. Habían muchos malbones, teníamos que correr todos los malbones, sacar las hojas. Nos enseñaban a pintar los corredores, generalmente la parte baja era de un color y la alta en otro. Entonces la madre pintaba arriba y nosotros abajo y teníamos que ser muy cuidadosos con la línea. Claro, o sea, toda la familia participaba en todos los trabajos. Del arreglo y de la limpieza de la casa. Sí, todo. Se hacía la ropa y se reformaba la ropa. Sí. Una vez me acuerdo que mi hermana más chiquita, tenía una pollerita tableada, hermosa, marrón. Sí. Y los vecinos le dicen, qué linda pollera. Y mi hermana mete la pata y dice, era el pantalón de mi papá. Porque se reformaba todo, claro. Se arreglaba. Se reciclaba toda la ropa. Todo. Y en cada casa había una máquina de coser. Teníamos que ir a la misa, que era temprano, a las 7 de la mañana, 7:30, 8 menos cuarto, al colegio. Así que en invierno la rutina era levantarse muy temprano. ¿Te gustaba la escuela? Me encantaba. Ajá. Y me gustaba porque también las hermanas no podían salir solas, no salían a hacer mandados, pagos o algo, al banco, a Olavarría. Entonces le pedían a mi mamá que me prepare. Mamá me ponía un vestidito bien lindo de domingo y yo salía con una monja. Íbamos a Olavarría, sí conocí bancos, casas de negocios importantes, familias. La Crepenfest sí éramos poquitos y empezamos de cero completamente, sin fondos, nada. Y pensábamos que vendrían unas 700 personas y llegaron casi a 2000. A las 4 de la tarde ya no teníamos nada casi para vender, a las 5.
Y cada año fue creciendo, íbamos incorporando el desfile, artistas, música, y ahora estamos queriendo que los jóvenes participen también un poco más, sí, y que ellos pongan ideas. Claro. En ese tiempo era el 2011-12, que era presidenta de los alemanes del Volga, y justo sale la oportunidad del museo, que pensé por 2 meses o 3, y no estuve 4 años, y me invitaron y sí, pude viajar a Alemania 2 veces, ahora regresé de Rusia, ni estaba en mis sueños, pero pensé, me voy a animar, y consigo todo a fuerza de mucho coraje, y fue fantástico, y estoy en el Consejo Directivo Nacional, así que eso me compromete siempre a trabajar y mantener una relación con gente, instituciones de Entre Ríos, de Coronel Suárez, y me gusta la gente, me gusta conocer, no me canso de aprender de los otros, sus costumbres, vivencias, historias de familia. Alemania me fue genial, si se respeta el alemán, es inmensamente agradecido, respetuoso, camarada. Mi valija se extravió por 9 días, no tenía ropa. Se perdió, no venía entonces me prestaron ropa, a los 5 días me indemnizaron el aeropuerto, a la asociación donde estábamos me llevaron a comprar ropa, zapatitos. La última noche fueron a buscar una valija, que la valija está acá en el museo, la doné al museo. Esa valija fue traída de Rusia, de la gente que estaba viviendo en Kazajstán, y estuvieron en esa reunión para poner todos los regalos y la ropa que me compraron. Me vine con 2 valijas. Todo lo que yo pensaba de Rusia me cambió la historia. ¿Qué pensabas vos y qué es lo que viste? Lo veía al ruso así muy, no sé, y me tocó conversar en el tren. Me hice casi amiga de un señor ruso, nos entendíamos con un poquito de alemán y con el celular. Así que me pude comunicar con los rusos. Sí. Fue genial. Y también teníamos traductora, estaba la tumba de los zares, la de Catalina, la que invitó a los alemanes a que vayan a Rusia, tenía flores frescas. La quieren, la aman mucho, y un monumento de ella que vi en Marx, Catalina mirando a Zarato, al lugar donde ella llevó a los alemanes, hacia el sur, y a la espalda de ella estaba el edicto de ella, la invitación de ella, mirando hacia Moscú. Era una señal importante de lo que ella apreció a los alemanes. No es que los abandonó, se dieron las circunstancias, y no sé por qué se fueron tan al sur algunos, porque algunas colonias prosperaron muchísimo, son hermosas, y en colonias pequeñas tienen farmacia, lo que no tienen es asfalto, pero el gas es todo aéreo. Tienen luz, gas, todo, están lindas. Lo que sí, por supuesto, las iglesias derrumbadas, desaparecidas. Una sola sí que está con el campanario y todo, pero allá es la religión ortodoxa y no hay tanta diferencia. Yo también pensaba en eso, entre la iglesia católica y la ortodoxa. Espero que algún día se pongan de acuerdo y se vayan limando diferencias. Y aprender el idioma ruso, si llegaron a Argentina, hablaban alemán y aprendieron el idioma español, el castellano, así que no era tanta la diferencia lo que les pedían en Rusia que ellos aprendan el ruso. Era normal.
Y antes yo lo tenía incorporado, como que habían sido maltratados, y no es así. ¿No? No es así. Una experiencia tremenda fue ir al cementerio de los soldados, que ahora los están reconociendo. Hay 30.000 con nombre y apellido, faltan 35.000 alemanes reconocerlos. Sí. Y hay rusos y alemanes. Y en el mismo cementerio, adentro, hay una casa y hay un museo. En el museo se juntan los cancilleres de Alemania y Rusia para tratar relaciones bilaterales de paz. Y me impresionó tanto ese lugar que yo tenía guardada en mi cartera una bandera argentina que no sabía dónde dejarla. Entonces se la entregué a la señora esta, y para su museo. Y me dice, la primera vez en la historia que argentinos vienen a este lugar. Entonces me quedó marcado y grabado tanto ese momento de Rusia, que nuestra bandera está ahora en el cementerio donde hay rusos y hay alemanes. Nos miraban raro cuando salimos con la bandera del hotel, que decía, Anita la hizo, mi compañera de viaje, Colonia Hinojo, y abajo decía Argentina. Y la llevamos, estábamos ahí en pleno centro de San Petersburgo, y fluía la gente del subte, un montonazo de gente, todas las mujeres muy coquetas, hermosas, los muchachos también, muy bien. Y le pedimos que nos sacaran una foto y nos miraron la bandera y no sabían, claro, qué quería decir esa bandera, qué tenía. Y ellos no andan con las banderas en la calle como nosotros. ¿Por? Las banderas están en los mástiles o en diversos lugares de gobierno. Traje agua del Volga, piedras del Volga, madera de la iglesia de Kaminka, de la cumbrera que se cayó el techo porque se había incendiado. El techo está ahí, está todo derrumbado. Pero hay familiares, hay gente, estuvimos con un abuelo que tenía 96 años, nos abrazamos tanto, porque los apellidos eran los mismos. Yo me acuerdo que llamaba David, pero no me acuerdo el apellido. Y ahora sé que hay casas de Schulmeister, de la familia de mi mamá, que están en pie. Me escribió un señor de Kansas, Estados Unidos, que posiblemente seamos parientes lejanos, claro, porque también venían de Kaminka. La familia de mi mamá venía de Kaminka y de mi papá, no, de Kamishin, de Sarepta, que quedó incorporada ahora, ya creció tanto que es Volgogrado. ¿Y allá por ahí qué te encontraste así de que te haya recordado a tus viejos cuando estuviste? La manito esa que está ahí de bronce, esta que traje al museo de acá, esa misma manito está en el museo de Sarepta. Y cuando dudaba de qué podía yo tener algo relacionado con la familia Steinbach, miro hacia una vitrina y estaba la manito de bronce igualita a la que yo traje acá. Y era un pisapapeles donde ponían las recetas de lo que ellos iban descubriendo. Como se hizo el Wunderbalsam, que las mamás de chiquititos, nosotros el remedio hasta el día de hoy compramos, que es para el estómago, para los intestinos, para el dolor de muela, para el oído, es el Wunderbalsam que se vende en farmacia en todas partes. Bueno, esas cosas todas se estuvieron trabajando mucho ahí en Sarepta. Los que puedan ir, ahorren y no se lo pierdan de ir a ese viaje, es inolvidable. Y trajimos algunas semillas, voy a ver si planto. La planta autóctona de Rusia es el cedro verde. Y entonces ahí, cuando estuvimos en los jardines de Peterhof, de Pedro, habían semillas y le pregunté a la guía si podía llevarme y me dijo que sí. Entonces me traje semillas. Lo que me gusta es que la responsabilidad que nos inculcaron. Cada uno
en su trabajo, a cumplir en el colegio las tareas, el respeto, y el respeto y ayudar a la gente mayor, jamás reírse de una persona mayor, que a veces cuando uno es chico, por ahí dice alguna cosa, y entonces mi papá no miraba tan feo, jamás me tocaron un pelo a mí, aparte de que yo corría muy rápido. Pero sí nos miraba de una manera, y si había mucho bochinche en la casa, mi papá sacaba el cinto, lo colgaba en el respaldar de una silla. Ajá. Mudo, no hablaba nada, no volaba una mosca. Como que lo gestual era muy imponente. No, sí, ya la mirada de mi papá dominaba todo. Y si uno se empezaba a reír, yo más vale que me largaba bajo la mesa y salía corriendo al patio, porque a mi papá no le gustaba que en la mesa haya mucho ruido. Y veo el museo muy lindo, me alegra un montón, y sigamos con nuestra cultura y respetándonos todos mutuamente.